¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Granada Debate, primero de la semana. Empezamos con este martes después de repasar, ya lo saben, toda la actualidad deportiva, y no se habla de otra cosa, lamentablemente, en la calle, incluso en las calles de Granada, de esa triste noticia de Gabriel Cruz. Está ahí difícil, del Pesqueito. Ya saben todo lo que se está aconteciendo, todas las investigaciones, obviamente. Nada de eso lo vamos a llevar a debate, sí algo que colea y que tiene ya su consecuencia más cercana el próximo jueves. Bueno, las muestras de cariño desde Granada han llegado por muchos lugares, por muchos sitios. Incluso se habla, por ejemplo, la iniciativa que ha querido poner encima de la mesa la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, con llamarle al acuario de Almuñécar Gabriel Cruz. Pero el primer debate se aleja un poco de lo municipal o de lo granadino, pero también le toca de cerca, como es esa prisión permanente revisable, que se va a llevar a cabo ese primer debate el próximo jueves. Dicho esto, introducido más de lo normal, vamos a presentar nuestra mesa de hoy. Pincelada rápida a todo este asunto y ya entramos en lo que nos atañe, en los temas que sí nos tocan más aún de cerca. Héctor Gas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lo de la prisión permanente revisable, ¿cómo lo ves? Pues creo que hay que darle tiempo, en caliente no se pueden tomar decisiones, más cuando llevamos varios casos como este de Gabriel o el de Diana Kerr o un asesinato en Asturias la semana pasada. Creo que el Estado de Derecho se llama Estado de Derecho porque tiene que respetar a todas las personas, incluso a las que cometen los delitos más sangrientos o más deleznables, y la prisión está pensada para rehabilitar y reinsertar a estas personas de nuevo en la sociedad. O sea que, lo debatimos con la calma que pide Héctor. Don Antonio Cruz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo ve lo de la prisión? Bueno, yo coincido con Héctor en que en caliente debatir de una cosa tan importante y que choca con los principios que establece la Constitución, ¿no? De que la prisión está en función de la reinserción de los delincuentes. En el momento en que hablamos de, para mí lo de prisión revisable es condena perpetua, ¿no? Es un eufemismo, lo que llamanle de la manera en que se le llama por los medios de comunicación. Por lo tanto, yo pienso que lo que ha ocurrido en Almería es un hecho deleznable. Mi condolencias y simpatías para la familia, que por otra parte los padres y fundamentalmente la madre ha dado un ejemplo de civismo, de solidaridad y a pesar de la pena y del dolor que sentía. Y yo me descubro ante una mujer de esas características. Sin duda. César Díaz, buenas noches. Hola, buenas noches. Sobre la prisión permanente revisable. Bueno, coincido con lo que se ha dicho. Yo creo que el debate que ahora mismo se suscita, pues quizás no sea el momento de plantearlo. Lo que se está planteando es además la supresión de un artículo del Código Penal que es el que hace referencia a la prisión permanente revisable, ¿no? Y lo que se plantea es la supresión de ese artículo. Bueno, quizás por las circunstancias que estamos viviendo en estas fechas. Yo creo que es verdad que hay algunos grupos políticos que plantean la inconstitucionalidad de ese artículo y está pendiente de que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto, pero yo creo que realmente es bien diferente la prisión permanente revisable con la cadena perpetua. Es verdad que la cadena perpetua no está contemplada en la Constitución española, pero la prisión permanente revisable está planteada para hechos de una absoluta gravedad. Y hay que decir, por otra parte, que los casos, la casuística realmente de nuestro país, en esos casos muy singulares a los que haría referencia actualmente, con los 3 casos me parece que hay que contempla exclusivamente la prisión permanente revisable, son de muy poca casuística, afortunadamente, en España. Con lo cual, creo que las cosas que están funcionando bien hay que mantenerlas, hay que endurecer las penas con este tipo de delitos de extremada gravedad, pero creo que en este momento abordar el debate de supresión me parece que no es el momento para hacerlo. Luego, y ya abro mesa, ya cuando queráis, salen...
dime, quiero Antonio. aclarar Sí, una sí. cosa, no, es que César ha abierto un flanco que no habíamos tocado, y es el flanco del Código Penal. Es decir, el Código Penal, César, tú lo sabes, se modificó esta ley en el año 2015. 2015 se introdujo y se introdujo sin consenso de ninguna clase, lo introdujo el partido mayoritario en la Cámara, que era el Partido Popular, el resto de los partidos se opusieron. En consecuencia, se trata, en 2 años no ha habido tiempo de evaluar la bondad o no de este artículo del Código Penal, y de lo que se trata desde mi punto de vista, y es un poco tener tranquilidad, porque no podemos legislar a golpe de impulsos, que no, de víscera, de estómago, ¿no? Sino a golpe de derechos fundamentales y a golpe de Pero lo que respeto. estamos planteando, Antonio, en este momento no es legislar, estamos planteando suprimir una ley actual. Evidentemente. Entonces yo creo que la supresión o no basada en un argumento de inconstitucionalidad lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional. En mi opinión. Sí he intervenido por eso, es que tú has metido el elemento que nosotros no habíamos, por lo menos, yo no quiero hablar en nombre de nadie, pero por lo menos yo no lo había metido. Es decir, efectivamente, es una modificación del Código Penal del año 2015. Sí, que estamos en el no 2018, no es la hora. Es decir, que de lo que se trata, una vez que han cambiado las mayorías en el Parlamento de España, pues es cuestión de volver a debatir, y no solo esta ley, sino algunas otras muchas que se hicieron en ese momento, que a lo mejor no responden a las mayorías que hoy día existen. Claro, No olvidemos, no obstante, Antonio, y yo creo que también es un dato, es verdad que estamos en un momento pues donde hay una especial sensibilidad social, pero no olvidemos también que hay un 80% de la opinión pública que cree que este tipo de delitos, no estoy hablando del caso del pececito, pero sí en general de extremada gravedad, que sí exigen o merecerían una reacción de la sociedad, sencillamente por un simple hecho de protección. O sea, yo estoy convencido, y además soy un firme defensor de la reinserción de la persona que tiene una condena, ¿no? Pero también la propia sociedad tiene que protegerse de aquellas personas que, efectivamente, teniendo esa facilidad y esa posibilidad de reinsertarte, deliberadamente y de forma insistente, desoyen esa oportunidad que le da la sociedad, y sencillamente están buscando la oportunidad de poder reincidir, ¿no? Ni en los tiempos más duros, en los 80 de ETA, incluso de los Grapo, se llegó a plantear esta figura jurídica, con lo cual creo que imponerla en 2015, cuando la sociedad en la que vivimos, por suerte, lo comentaba antes de entrar aquí Antonio, la sociedad española es una sociedad pacífica en la que el número de delitos de sangre es muy reducido, pues yo creo que respondía a ciertas necesidades más político-ideológicas que realmente a lo que la sociedad en aquel momento esa es la clave. Lo que necesita. yo quiero decir, no se legisla a impulso, pero está el tema tan caliente, y después sobre todo de casos como el de Diana Quer o el de Gabriel Cruz, que el debate se abre y hay partidos, o me da la sensación de que hay partidos nerviosos por decir que no a esa prisión, o decir que no un tajante, a que no se negocie o que no se pueda discutir sobre esa prisión permanente revisable, a cara o a las puertas de al menos 2 elecciones. Por ejemplo, aquí en Andalucía, que son las andaluzas y las municipales, que las tenemos el próximo año. ¿Eso puede influir también? Dice Antonio que no lo de impulso, pero sí una necesidad también de estar con el pueblo. Sí, está claro que responde a criterios políticos e ideológicos, no responde a ningún otro criterio nada más que ese. Y evidentemente los partidos que adoptan una posición u otra tienen presente que va a haber elecciones, o sea que no hay ninguna duda que los partidos conservadores mantienen la posición que mantienen en todos los países donde gobiernan, fuerza. Aquí no hay más que palo y tente tieso, que es lo que se lleva en esa cuestión, y ya está. Es decir, yo no me cabe ninguna duda de que es un tema electoral.
Sin embargo, luego pues, habrá que ponerlo en los programas de los partidos, ¿no? Y que la gente vote, porque ahí es donde podrá verse si son el 80%, el 70%, el 40% o el 30%. Yo ahora mismo no sería incapaz. Es verdad que los sentimientos, después de lo de Diana Kerr, después de lo de la señora esta de Asturias, después de lo de Gabriel, etcétera, la gente tiene un cabreo muy grande, ¿no? O sea, mire usted que, pero se decía antes el 0,5 por 1000 en los delitos de estas características, cuando en Europa es el 5. Estamos 10 veces menos que la media europea. Pero la deriva que están teniendo también los noticiarios, no voy a decir el parte porque suena muy bien, los noticiarios es que ya es una versión televisiva del caso, son todos sucesos prácticamente, abren con asesinatos, siguen con accidentes de tren, de coche, y parece que no hay nada más en este país, por desgracia. Decía mi madre, que era muy mayor, decía, es que esto antes no pasaba. Decía, no mamá, es que antes no te enterabas, porque ahora sucede algo en Almería y se enteran hasta en La Coruña, o en Bilbao, o en Copenhague, o en Estambul. Antes sucedía, había seguramente más asesinatos que ahora, una sociedad más rural, más sin orden, que actualmente. Lo que pasa es que ahora nos enteramos y reaccionamos, porque eso rompe precisamente esa tranquilidad a la que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que todo el mundo se comporte de una determinada manera, que seamos todos civilizados. Sin embargo, cuando sucede algo que incluso no llegamos a comprender, como una persona puede matar, una mujer más, a un niño, no lo entendemos, se sale de nuestra racionalidad y reaccionamos con el estómago en lugar de con la cabeza, como decía Antonio previamente. César. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que en este momento, para mí, ese debate es un debate que no viene al caso. No viene al caso porque es una ley que está aprobada y, en consecuencia, el debate en este momento creo que está condicionado por circunstancias externas que no nos deben de llevar a abrir estos debates en el Parlamento. Paralelamente, insisto, hay un recurso planteado ante el Tribunal Constitucional y en su momento se verá. Yo personalmente entiendo que la actual ley sí encaja perfectamente dentro de lo que dice nuestra Constitución al respecto, pero vamos, eso es una opinión muy personal y, por supuesto, el Tribunal en su momento se pronunciará y asumiremos, como no puede ser de otra forma, asumiremos Yo, para cerrar este punto, sí, si me dejas, ya no entro en debate, sino señalar aquí en vuestro medio de comunicación, destacar y felicitar a la Guardia Civil por la labor que ha hecho en este caso, que no ha sido de una limpieza absoluta y de una dedicación extraordinaria, me gustaría, por lo menos. Dicho queda, y lo compartimos, yo creo que toda la mesa. Nos volvemos a Granada. Este es un tema que ya hemos traído alguna vez, pero de manera diferente. Ya hemos conocido que cada vez más hay vecinos que están abandonando su casa, la rehabilitan, piden licencia los legales, los que más legales quieren ir, piden licencia para poder alquilar sus viviendas y a partir de ahí las convierten en turísticas. Y eso está ocurriendo cada vez más en Granada. El ayuntamiento ya ha dicho que de momento no le va a poner ningún cortapisa a todo esto y que será a lo largo del tiempo cuando se tome o no medidas. ¿Qué os parece todo esto? Bueno, tenemos una situación complicada. Yo siempre, estudiando historia y economía, todos los monocultivos acaban en fracaso, bien sea el siglo XIX el cáñamo, posteriormente la caña la remolacha azucarera, estoy hablando ya de Granada, el tabaco, ahora el ladrillo y ahora el turismo. Yo creo que todos los monocultivos acaban en fracaso. Apostar por Granada como ciudad turística, perfecto. Apostar por la promoción de apartamentos turísticos, desde mi punto de vista, no. Sobre todo cuando se expulsa a los habitantes de la ciudad hacia
fuera, hacia el área metropolitana o hacia otros municipios. Hay que tener en cuenta que me llama mucho la atención, en el año 2015 los únicos 2 municipios del área metropolitana que perdían habitantes eran Pinos Puente y Granada. ¿Y a qué se debe esto? Pues al precio del alojamiento de la vivienda en Granada. Se está desplazando a familias o a jóvenes que desean tener su independencia con su piso, su apartamento, se le está desplazando hacia el área metropolitana precisamente por el precio de la vivienda de la que tiran hacia arriba tanto los estudiantes como sobre todo todos los apartamentos Sí, pero esos son los que van a comprar, pero el asunto es los no turísticos. Incluso alquilar. O alquilar, pero los turísticos, que al final los turistas están echando a la gente. Y eso es una de las noticias que ya la hemos traído aquí alguna vez y que se ha planteado de que al final hay gente, de hecho nosotros hemos tenido aquí también, creo que fue el propio Juan Cañamatel, que dijo que se había tenido que ir de su casa porque ya es que no se cabía por la calle. Bueno, sobre todo en el centro, los barrios, vamos y Albaicín y toda esta zona también. Yo sitúo el problema en el Albaicín, en Realejo San Matías y el centro histórico. Correcto. Yo ahí es donde centro el problema. Y los centros ligados a lo que está ocurriendo no solo en Granada, está ocurriendo en Barcelona, en Madrid, en Málaga, en todas las ciudades que son polos de atracción turística. Y Granada pues tiene que encontrar su lugar en la red de ciudades. Tiene que tener sus elementos que le procuren la economía suficiente para que los ciudadanos crezcan en bienestar y haya un desarrollo sostenible en la ciudad. Por lo tanto, el sector turístico, todos sabemos que hoy día es 15% del Producto Interior Bruto, ¿no? Da un 15% del empleo de la provincia, se dice pronto más de 50.000 trabajadores. Es cierto que entre el turismo y el sector de la educación, el sector de la universidad fundamentalmente, quizás sean hoy los 2 elementos fundamentales de actividad económica en Granada, ¿no? Por lo tanto, yo tendría cuidado de dar opinión que pudiera hacerle daño al sector turístico. Pero ahora bien, yo sí coincido en una serie de males que tiene lo de los apartamentos turísticos. Yo no estoy de acuerdo en la regularización de las viviendas de uso turístico. Hay que regularlo. Hay que regularlo y que paguen sus impuestos lo mismo que pagan los impuestos los hoteles y los hostales, ¿no? Claro. Tienen que tener el ayuntamiento o la autoridad correspondiente. Yo no sé si correspondería la competencia a la Junta de Andalucía o le compete al ayuntamiento, pero tener un control de salud, etcétera, como se tiene en cualquier otro establecimiento. Y luego algún elemento de convivencia entre lo que es el ciudadano que vive y paga sus impuestos y quiere disfrutar de su ciudad y el turista que viene, hace ruido, molesta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un tema de un debate grande que debe de hacerse y llegar a la conclusión que Granada es una ciudad turística, que ese turismo hay que regularlo y que lógicamente es una nueva fuente de riqueza, pero que luego tiene unos males que son colaterales, es decir, se expulsa a la población, de los centros se expulsa a la población, los centros se vacían de gente, porque los únicos son de paso, el turista viene de paso, se cambian los usos de actividad y de relación entre las personas que viven en el barrio, tanto en tiendas, comercios, etcétera, todo eso se modifica. Es decir, yo creo que el tema daría para un debate bastante largo y serio y bien preparado, y con gente que esté interesada en la cuestión. Y estoy hablando de la Federación de Hostelería, estoy hablando de los concejales del uso, etcétera, y no solo de Granada, sino del área metropolitana. Está claro. Y yo coincido literalmente con la exposición que ha hecho Antonio. Yo creo que tenemos que tener claro cuál es la fuente de riqueza más importante que tiene esta provincia, esta ciudad, y fundamentalmente está ligada al turismo, y en este sentido poner en relación eso con sus demandas, con sus necesidades, que no son por otra parte distintas, como bien ha dicho Antonio, a las que se producen en Sevilla, a las que se producen en Madrid, a las que se producen en Barcelona, ¿no?
y luego ponerlo en relación con una realidad. Yo creo que no es que los turistas estén echando a los vecinos, es que la realidad es que en este momento hay un despoblamiento, no ahora, sino que venimos arrastrando desde hace bastantes años ya un despoblamiento de los centros históricos. Eso es una realidad. Esa realidad, junto con la crisis del ladrillo y por otra parte también la crisis del comercio tradicional, esto es lo que está haciendo, digamos, propicio el que estos pisos, esta tendencia pues a la generación de los pisos turísticos, ¿no? Yo creo que la clave en esto, yo no creo que sea una cuestión negativa, además yo creo que además no hay nada más que moverse por el mundo y saber la demanda que hay en este sentido. O sea, Granada no es una excepción a esto, es algo que funciona en todos los sitios y que nos tiene que obligar a nuestra hostelería, que nos tiene que obligar a nuestros servicios, nos tiene que obligar a reinventarnos. Sencillamente es así, porque hay una demanda en este sentido. Donde sí pongo, desde luego, el énfasis, como bien decía Antonio, en la regulación. Lo que no puede ser es que estos pisos turísticos pues escapen a todo tipo de control, no solo en normativa de habitabilidad, normativa de comportamiento cívico, que por supuesto. Por cierto, en Granada tenemos una ordenanza al respecto, bastante exigente y probablemente más debería de ser, pero yo creo que lo que sí hay que controlarlo. Claro. Y es fácil de controlar, yo no creo que sea una cuestión... ¿Para sancionar? No creo que sea... Bueno, sencillamente para que las personas que ejercen esta actividad estén absolutamente reguladas y reglamentadas en todo. Paguen sus impuestos, como bien ha dicho Antonio, y ofrezcan unos estándares, unos niveles de calidad de acuerdo con el servicio que creo que una ciudad como Granada puede prestar y debe prestar. Es un modelo de ciudad y tomando cosas tanto que ha dicho Antonio como César, ¿qué modelo de ciudad queremos para Granada? Claro, ¿qué queremos? ¿Que la Gran Vía únicamente estén los bajos ocupados en horario comercial y en los pisos superiores no vivan personas? ¿Que queremos favorecer que los jóvenes se queden en el centro de las ciudades históricas? ¿O queremos este proceso, este palabra que se ha puesto de moda, que es la gentrificación, ¿no? La gentry británica era la baja nobleza, la alta burguesía, ¿no? ¿Qué ha sucedido en el Albaicín? Que lo ponía también como ejemplo Antonio. Pues las antiguas casas de vecinos, las corralas, pues o se han convertido en apartamentos para estudiantes o turistas o en cármenes unifamiliares para personas de alto nivel adquisitivo. ¿Qué queremos? Que Granada sea una ciudad viva y viva incluso fuera del curso escolar. Bueno, los 40.000 estudiantes de la universidad dan mucha vida, dejan mucho dinero en la ciudad. ¿O queremos una ciudad a escala humana, a escala de los vecinos y vecinas de Granada? Por eso yo digo que el monocultivo del turismo pues, es malo incluso para nosotros. ¿Cuántos años hace que no se ve bien la fuente de Plaza Larga? Está toda rodeada de terrazas, de sillas, de vendedores... Eso es otro debate. Sí, pero está ligado. No quiero llegar aquí a hablar de turismofobia. Todo este fin de semana me comentaba... Hay que tener cuidado con eso. No, hay que tener cuidado, pero también la ciudad está en primer lugar para las personas que la viven, no para los turistas, ¿no? Que me comentaba todavía este fin de semana una amiga que Granada superó ya a Barcelona en el índice de turista per cápita, o sea que prácticamente somos la primera ciudad de España en atracción de turismo. Hay que cuidar a los turistas, sí, pero hay que cuidar principalmente a los habitantes de esta ciudad, que son el alma y el cuerpo de Granada. Hombre, los últimos datos que por lo menos yo manejo, en los hoteles de Granada el año 2016 pernoctaron 47.700.000 turistas, y en los apartamentos estos 8.200.000 turistas. Son los últimos datos de 2016. Hombre, yo mantengo lo siguiente, vamos a ver. Yo creo que todas las cosas no son ni blancas ni negras, sino hay que ver los matices que llevan. O sea, es verdad que la gentrificación o restauración y aburguesamiento de las ciudades tiene un proceso que está dando en todas las ciudades turísticas. Yo he puesto el ejemplo de Barcelona, Madrid y Sevilla, pero podemos hablar de Roma, podemos hablar de Berlín, Venecia, etc.
Por lo tanto, tú tienes que ver que es una actividad económica de primer orden, que no puedes prescindir de ella dentro de un modelo de ciudad sostenible. En eso sí hay que tenerlo, por lo tanto tiene que ser sostenible. Y para que sea sostenible tiene que haber una población que sostenga, valga la redundancia, es decir, que tiene que haber personas que vivan en los lugares turísticos, en los centros de las ciudades, y que tengan sus tiendas, que puedan ir a comprar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo insisto en eso tiene que regularlo la autoridad, y esto no es intervencionismo, de verdad, no es intervenir en la vida de la gente, no, mire usted, es que si usted tiene un piso turístico, tiene que haber tantos pisos turísticos en relación a la población existente o a las viviendas existentes. No puede ser todo el mundo tener un apartamento turístico, porque entonces se daría el proceso que estamos diciendo, subirían los alquileres, la gente se vería forzada a irse porque no tendría dinero para pagar alquiler en el sitio donde cuando llegue a renovar el alquiler de su casa le dirán, no, en vez de 500 euros son 1000 euros. Y habrá criaturas, habrá familias que no puedan pagar, tendrán que irse o serán desahuciadas. Es decir, que se pueden dar fenómenos diríamos, muy nocivos para la convivencia ciudadana y para el buen desarrollo armónico de los que vivimos en Granada. En Granada, porque estamos hablando de ella. Por lo tanto, insisto en que, y además, dentro de las posibilidades que uno tiene, deberá de potenciar lo que eso se dé, es decir, que se regule, por favor, se regule, y se regule de la manera más drástica posible. Es decir, que si Granada tiene estas pernoctaciones de las que estamos hablando, o son 3 millones, me parece que hay, de visitantes que visitan la ciudad de Granada, 3 millones anuales, pues ve cómo hacemos para que ese ratio, 237.000 habitantes, 3 millones de visitantes, ver cómo se asimila todo eso, pero que en Granada no se está dando. Además, eso sí me gustaría subrayarlo, porque a veces hablamos de teoría y no en la práctica. Todavía no se está dando en la turismofobia que se dio en Barcelona hace unos meses. Hay que huir de eso. Exactamente, es decir, no se está dando afortunadamente, y lo que todos tenemos que velar es porque avancemos en calidad, avancemos en esas cuestiones que hemos dicho antes, que deberían de desaparecer. ¿Alguien más quiere añadir algo sobre esto? César. Yo solamente apuntar que yo creo que el mercado se regula solo, afortunadamente. Lo que es la oferta y demanda se regula sola. Y es verdad que en Granada tenemos un importante número de camas y por tanto quiere decir que hay una oferta hotelera de primerísimo nivel. A poco que uno salga fuera de Granada, fuera de España, pues ve el alto nivel y la calidad de servicio que hay. Pero también es verdad que hay una demanda de este tipo de servicios turísticos, de pisos turísticos, y en consecuencia yo creo que será el propio mercado el que ponga, digamos, qué es la oferta que debe de tener una ciudad del nivel de Granada, con la demanda, con el reclamo turístico que en sí representa, en relación con la demanda que va a haber, Por tanto, yo creo que, no sé, querer desde la administración, querer regular cuál es la oferta de pisos turísticos que tiene que haber o no en la ciudad, yo me parece que es ir a una reglamentación en ese sentido que no le corresponde a la administración. Dicho eso, lo que sí tengo muy claro, insisto, como antes decíamos, que el ejercicio de esta actividad sí tiene que estar absolutamente reglamentado. Lo que no puede ser es que cualquier piso hoy lo reconvertamos en piso turístico y al final, ¿a dónde vamos? Pues sencillamente vamos probablemente a una calidad, a una merma en la calidad que no nos podemos permitir. Granada es un reclamo de primer orden a nivel internacional, un reclamo turístico, tiene un peso específico en la economía de manera muy importante, y yo creo que ahí lo que habrá que conseguir entre todos es ese equilibrio entre lo que es el funcionamiento de la ciudad como tal, de sus ciudadanos, que tengan sus servicios y que no se vean obligados a tenerse que trasladar al área metropolitana de Granada, ni tener que abandonar esos centros históricos, pero también al mismo tiempo en ser receptivos con quien tanto nos aporta la economía local.
Hacemos... Dos Venga, datos. no, y que es para terminar el punto y cerramos ya. Hay 15.000 plazas hoteleras en Granada. Hay 13.000 plazas de estas, de apartamentos turísticos. Apartamentos turísticos. El 90% de estas segundas son ilegales. Sí, bueno, ahí es donde está. Por lo Ahí es donde tanto, Claro. Pero ahí sí, habrá que sancionar estándares de más. calidad, imposible yo mantener. ya no digo claro, nada. la No, pero fiscalidad, ahí es pues, donde está. Ahí es donde está la Y eso- clave. La clave, Está. en esa irregularidad, en esa ilegalidad que hay. Y yo creo, decía antes, lo venía diciendo antes en una de las exposiciones, yo creo que no es tan difícil de controlar, porque además esta actividad no es una actividad oculta, es una actividad que hay muchos foros en Internet a través de los cuales se hacen todo este tipo de reservas y por tanto es fácil de localizar, ¿no? Muy fácil. Lo que hay es que sencillamente actuar y no es tan difícil, entiendo yo. Muy fácil. Hacemos un pequeño alto, 3 minutos, y ya de manera más breve vamos viendo los otros dos temas del día, incluido uno de turismo también relacionado con el aeropuerto y Caja Granada, que ya, bueno, Caja Granada, si podemos decir Caja Granada, porque ya cada vez queda menos, sobre todo parece que la última en tumbarse va a ser la fundación, sobre todo ante la llegada de la fundación de Bankia, que promete ser potente en la provincia de Granada. 3 minutos y volvemos. Volvemos después de esta pequeña pausa. Relacionado con el turismo, lo decíamos, ha subido un 32% respecto al mismo periodo del año pasado. No es el paro, ojalá, o es el empleo, ojalá. Es los datos de llegada de turistas a través del aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, que para las tarjetas de visita será complicado, pero es algo bueno, es un dato muy positivo, sobre todo después de esa apertura internacional que se está haciendo poco a poco con destinos como Londres, Ámsterdam, Milán, París y otros más que poco a poco van a llegar. ¿Qué os parece? Bueno, me guardo la segunda parte de la propuesta del debate, y es la mesa del aeropuerto y lo bien que funciona. ¿Qué os parece todo esto? Que en este caso, aquí la oferta llama a la demanda. Si pones vuelos, los turistas, los usuarios van a utilizarlos y los granadinos, pues los usaremos para irnos de Granada. Y volver, quiero decir, no solo irnos y no ir. Bueno, volver. nunca se sabe. Y Si nos gusta aquello más. lo llamativo siguen siendo los precios de los vuelos nacionales. Eso es lo que a mí me sigue llamando la atención. Muy caros. Exactamente, un vuelo a Madrid o a Barcelona que sea más caro que irte a Londres o a Berlín. Eso es lo que a mí me llama la atención. Ahí se juega también con el aislamiento ferroviario, ¿puede ser? No, en Madrid siempre ha sido caro. En Barcelona sí puedes encontrar todavía algún billete asequible. En Madrid es el que es más caro y no lo sé, la explicación no la conozco. Hombre, yo creo que para congratularse, ¿no? De que después de unos años de sequía o de barbecho, como yo digo, ¿no? Del aeropuerto, donde la comisión que se crea por parte de las instituciones, que todas al unísono han propiciado que se recupere lo que habíamos perdido, ¿no? El aeropuerto de Granada llegó a tener más de 1 millón de viajeros, no sé, fue el año 2000. Estaba por encima 2009. que el de Málaga, ¿no? Estaba No, por no, ahí, nunca, jamás. Vaya, Nunca. me he venido yo muy arriba. Ni el de Málaga, el de Málaga nunca. Me has dicho un millón. No, y ya Málaga, me he venido. Sevilla, Granada es un poco el ranking de los aeropuertos en Granada, y luego está Jerez. Ha habido momentos que ha estado por encima, pero está por debajo. Almería ha tenido una recuperación también muy importante, pero en el momento presente Málaga, que será en la península después de Madrid, Barcelona, en Málaga. Y Alicante también está. Alicante estará por ahí. Después Sevilla, que ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos años. Y después Granada. Es un poco ese bueno, que no Pero es se que cabre. hasta hace poco en Granada podíamos ir a Madrid, Barcelona, y a Barcelona no siempre. Efectivamente, O sea, es que hemos estado unos años donde tanto AENA como las propias compañías aéreas nos han estado castigando. Y ahora nos castiga Renfe, pero antes nos ha castigado AENA y las compañías aéreas. Los vuelos a Madrid, yo no sé si os ha pasado a vosotros, yo me ha pasado de llegar a un vuelo de las 5 para Granada, llegar al aeropuerto a mi hora, estar engañándome que si vale, que si no sale. y salir 3 horas más tarde. No. Salir cuando tú sabías que ya no venía a Granada, porque el aeropuerto de Granada se cierra a las 11:30 de la noche.
Entonces salí y decirte, no, preguntar allí, ¿vamos a Granada? Sí, sí, a Granada. Y en pleno vuelo decirte, no, que vamos a Málaga, ponerte un autobús en Málaga y traerte en autobús al aeropuerto de Granada a coger tu coche si es que lo tienes, o a ir a coger un autobús que te lleve a la ciudad. Por lo tanto, yo creo que hemos estado castigados ahí unos años. Yo creo que ahí el origen de todo. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Es decir, ahí hay un separarse de un proyecto que se separa el Ayuntamiento de Granada. No sé si estaba César o no, de concejal. El Ayuntamiento de Granada se separa del proyecto colectivo de apoyo a los vuelos nacionales e internacionales. Y entonces, pues lógicamente, pues, la crisis económica por un lado y el ayuntamiento que se sale de la apuesta común, pues entonces se baja, entramos en un periodo de que el aeropuerto casi se desmantela, ¿no? Un aeropuerto donde se había invertido mucho, tanto en mejora de la pista, mejora de los sistemas de aterrizaje, etcétera, y hemos tenido que esperar hasta hace unos 3 años, ¿no? 3 años con la renovación de las distintas administraciones para que se creara una mesa donde está el Gobierno de España, está la Junta de Andalucía, está el Ayuntamiento de Granada, está la Cámara de Comercio y está la Diputación, y entonces han relanzado, porque claro, no es darle dinero a las compañías aéreas, pero sí fomentar en los lugares de origen o de destino la propaganda de la promoción, ciudad. Sí, Bueno, y también, lo cual no quiero decir que sea malo, y también, de alguna forma, ayudar, contribuir en parte de ese billete para que ese destino se consolide. Y yo creo que en esa... Eso sería dumping, eso no se puede hacer, es ilegal. Bueno, pero La trampa es poner la publicidad en las revistas. Exactamente, poner publicidad, hacer campañas de promoción. Sí, Pero que el fondo es el mismo. Que el fondo es lo mismo. Claro, Yo claro, donde quería ir Sí, es sí. evidentemente, valoro, no fue en la etapa en la que yo estuve en el ayuntamiento. Yo creo que además está haciendo un buen trabajo la mesa, afortunadamente, Muy bueno. y creo que hay que trabajar. Está comprobado, lo hemos hablado en algún otro debate aquí en esta misma casa, que cuando las instituciones, al margen de colores políticos, vamos juntas, el resultado es fundamental, exponencialmente positivo, ¿no? Y lo hemos hablado de otras ciudades para no referirnos, como ya hemos hecho en otras ocasiones. Yo quisiera resaltar 2 cosas. Lo primero, es verdad que España, como destino turístico este año, ha crecido, y en consecuencia, pues los aeropuertos pues se han visto reflejado ese crecimiento. También es verdad que el aeropuerto de Granada pues ha crecido en un porcentaje superior al que lo ha hecho incluso Málaga y al que han hecho la red de aeropuertos nacional, lo que ha hecho la repercusión que ha tenido en todos los aeropuertos. Con lo cual eso es un dato también a tener en cuenta, que estamos trabajando, creo, en el buen camino. O sea, al margen de que es verdad que la situación internacional en determinados países que competían con España pues ha propiciado que mucho de ese turismo venga a España, y que probablemente el año que viene a lo mejor no tenemos el mismo motivo de satisfacción, el porcentaje de incremento. Pero yo creo que hemos iniciado una senda que es importante reflejar, de crecimiento, de trabajo en equipo, que da resultados, ¿no? Se han abierto nuevas rutas y los ciudadanos han respondido positivamente a ellas. Antes tú decías, es que si ponemos los medios, yo creo que aquí es importante poner los medios, pero lo importante yo creo que es el destino. O sea, la gente no viene a Granada porque haya líneas de tren o de avión. También es verdad que el instrumento es importante, pero lo importante es Granada. Al final la gente viene porque Granada es un destino turístico de primer orden. Y estos pasajeros, César, perdona que te interrumpa, pero es hilado con lo que tú has dicho. Estos pasajeros sabemos que vienen a quedarse en Granada. No son los que vienen vía Málaga, que pueden quedar en Benalmádena y venir un día a Granada. Estos vienen expresamente a Granada. La pregunta que yo sí me haría en esto es: ¿qué modelo de aeropuerto queremos para Granada? Si nuestra aspiración, un poco en el sentido que tú decías antes, es, digamos, estar por encima, cosa que es imposible respecto de Málaga, porque es un modelo diferente,
o nosotros aspiramos a un modelo que es muy defendible, como en otras muchas ciudades. En Gerona, por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos que hay un modelo de aeropuerto pues más dirigido a las líneas low cost, que generan también un importante número de desplazamientos. Ese es un primer debate que yo introduciría. Y la segunda cuestión, que también hay que decirlo porque también viene un poco a colación de todo esto, hemos tenido un crecimiento importante, en torno al 32%, mientras que Málaga en los últimos meses ha crecido solo el 5%. Pues Granada está en ese 32% de crecimiento. Pero es verdad que no se ha producido el mismo crecimiento en cuanto a atención. Y me estoy refiriendo, y de esto Antonio sabe bastante, en cuanto a medios de seguridad. O sea, me estoy refiriendo a Guardia Civil, me estoy refiriendo a... ha habido una denuncia en estos días, precisamente me parece que era de Comisiones Obreras, y yo me hago eco de ella, en donde pues los vigilantes jurados de atención de servicios complementarios del aeropuerto no han ido dimensionados en el mismo sentido. Claro. Y yo creo que ese es otro debate que también conviene poner encima de la mesa. O sea, que hay que atender esa demanda que se está produciendo, pero también acompañarla de los medios para que se produzca... atender la demanda del aeropuerto como estructura. La dimensión del aeropuerto, si crece el número de usuarios, de viajeros, de vuelos, pues también tendrá que crecer el número de personas asociadas a los servicios de ese aeropuerto, cafetería, policía, servicio de taxi, ahí se le dio que ese es otro debate. Ahí se le dio un impulso. Ese es de cuchillos, ¿eh? El taxi en el aeropuerto de cuchillos. Sí, eso es de cuchillo y panota. Se le dio un impulso muy grande a todo lo que es la infraestructura aeroportuaria. El aeropuerto de Granada tiene ahora mismo las condiciones para acoger a más de 2 millones de viajeros con completa normalidad. Me refiero a la infraestructura, lo que es la sala de espera, lo que es la cafetería, todo eso. Ampliación de pista. La ampliación, todo eso se renovó, se reestructuró y se mejoró bastante. Lo que es verdad es el personal de seguridad, pero el personal de seguridad ya depende un poco del Ministerio del Interior, porque por ejemplo tiene que haber lo que es la seguridad fiscal, porque al ser un aeropuerto internacional hay aduana. En consecuencia, pues tiene que haber un control tanto de lo que sale como de lo que entra. Y luego está la seguridad ciudadana, propiamente dicha, que corresponde a los cuerpos de seguridad, a ambas cosas, ¿no? Tanto en el caso concreto del aeropuerto de Granada, es la Guardia Civil, la que tiene la seguridad ciudadana, puesto que corresponde a Chauchine y a Santa Fe. Y por lo tanto es demarcación de Guardia Civil, no desde Policía Nacional. Policía Nacional, el pasaporte, que también tiene actividad allí, y la Guardia Civil, la Seguridad Ciudadana. Y, lógicamente, el resto del personal, pero ya el personal contratado, que no es cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, sino que son trabajadores normales. Vigilantes jurados, principalmente, que son los que complementan la actuación de la Guardia Civil. Exactamente. En lo que es el tránsito. Efectivamente. Y eso hay carencia y hay protestas, lógicamente, de los sindicatos, porque hay un exceso de trabajo, evidentemente. Si estamos viendo las cifras que estáis dando, yo tenía aquí una cifra que me llama mucho la atención, a lo mejor estoy equivocado. Febrero del 2017 en relación a febrero del 2018, que se han cerrado las cifras, había un crecimiento del 162%. Es que hay muchos más vuelos. De 162%. Entonces, claro, cuando en internacional, pues lógicamente... Solo en vuelo... pasajero internacional, vale. Iba a mirar el dato porque me ha chocado, vale. Pero así sí, con ese apellido sí. Internacional. Entonces, que es donde realmente hay más trabajo, ¿no? También, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ya el aeropuerto de Granada requeriría pues una adecuación de la plantilla, del personal, y mejorar todo lo que es atención y servicio a las personas que usan el aeropuerto, ¿no? Yo soy un ferviente partidario de eso, y hay que arreglar no solo eso, sino luego el transporte a la ciudad. Yo he defendido donde he podido el metro, la prolongación del metro al aeropuerto pasando por Santa Fe. Considero que sería una idea en el momento que estuviera consolidado y además tú podrías opinar sobre ello, ¿no? Una vez que estuviera consolidado los vuelos y demás, porque a mí el susto que me da
es que pueda cambiar una de las administraciones y diga, ahora yo me voy, ¿no? Ahora yo me voy. Pero lo que pasa es dejan de venir. Hace 2 años se renovó la concesión de la línea del aeropuerto y han supuesto más servicios. Y con Alsa, ¿no? Alsa es la que lleva, el autobús, ¿no? Alsa, sí, Alsa ganó el contrato. ¿Y cómo qué piensas de lo del metro? Llevar el metro allí. En Oporto, que funciona el metro estupendamente, una de las cabeceras es el aeropuerto. Quiero decir que... Yo creo que pasa... Bruselas, que seguramente habéis estado a menudo, sí. Pues salen todas las líneas de tren al resto del país. Yo creo que eso y al extranjero desde el propio aeropuerto. Bueno, Madrid, conociendo lo que hemos tardado en el metro, yo un poco le diría a Antonio que si nos esperamos a consolidar el aeropuerto para empezar a abrir el debate de la ampliación de la línea de metro, mal vamos. Es mejor poner la pista de aterrizaje en la Gran Vía. Yo creo que la verdad es que eso es otro. Yo he dicho que he defendido. He hablado de pasado, que he defendido en el pasado. Que el metro llegue allí. Y yo creo que ya además hablar del metro no es venir ahora al debate, pero bueno, hablar del metro yo creo que es una realidad, que está consolidado, que es un éxito rotundo, y yo lo que creo es que ya estamos tardando las administraciones. Lo dijimos en esta casa. Y de todos, tirarlo ya, las vías cuando digo las administraciones, digo también los partidos políticos, ya estamos tardando en pedir la ampliación hacia el aeropuerto, estoy absolutamente de acuerdo, como también algún tipo de línea transversal, una segunda línea hacia la ciudad universitaria. En fin, yo creo que ya es el momento de empezar a trabajar en eso, porque luego sabemos que estos proyectos desgraciadamente suelen tardar más. Y más con unas elecciones por medio. Hombre, yo pienso que hay que resolver el tema del taxi, hay que resolver el tema del metro, y hay que continuar con lo que se está haciendo de la línea de autobuses, ¿no? Eso mejora mucho la calidad del servicio. Cuando tú sales, tienes tu transporte a la ciudad, pues mejora casi tanto como venir en un avión con el asiento más ancho o menos ancho. Bueno, ese es otro tema, que los de Ryanair ya últimamente me cuesta más de la cuenta de entrar. El último, ya nos quedan 5 minutos. Caja Granada, ya lo poco que queda de Caja Granada era esa fundación. Bankia ha empezado ya a desalojar en cuanto a trabajadores. Se habla de la llegada de la fundación de Bankia, obviamente, mucho más potente que lo que podía ser la extinta fundación de Caja Granada. Nos van a dejar sin nada. Bueno, sin nada de recuerdo, quiero decir. Ahora llegará. Ya han dicho que ya las comisiones que ya no van a ser tal. Así el cubo, el que queda como el cubo y el museo de la memoria queda como. Yo creo que ahí. Mientras no me quiten Arriaga, que para mí es lo fundamental. Yo creo que al igual que antes decíamos, creo que la realidad es esa. La realidad es que por la necesidad de fortalecer el sistema financiero, pues este modelo de caja o de banco de pequeña escala, pues evidentemente en un mercado global pues tenían poco futuro, y yo creo que eso es una realidad que hemos ido en Granada pues asistiendo, pues mentalizándonos poco a poco a ello. Pero también creo que frente a esa realidad lo que hay es que anticiparse, ¿no? Claro. Y ver, ver qué es lo que queremos para nuestra provincia, ¿no? Hombre, a mí creo que el perder esa vocación de servicio que Caja Granada tenía en esos pequeños pueblecitos de nuestra provincia, en donde esos ahorradores tenían su punto de referencia a pie de calle, a eso no deberíamos de consentir el que esa globalización, que esa nueva estrategia nos lleve. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la obra social. La obra social ha estado presente en toda nuestra provincia de manera notable. Y hombre, los últimos números nos parece a que solamente dispondríamos de 1 millón de euros aproximadamente al año, que además es derivado de beneficios. No llega al 1 millón de euros en beneficios, cuando tenemos nada más que con los costes de explotación del museo, del centro cultural y no sé qué, no sé cuánto, pues está en torno a los 4 millones, me parece. O sea, realmente tenemos un problema, y yo creo que lo que hay es que convertirlo en una oportunidad, ese problema en una oportunidad. Y la oportunidad yo creo que es lo que estaba ya antes hablando. Granada, la caja, por referirnos a
la denominación anterior, la Caja tiene un patrimonio muy importante porque tiene el Cubo, que es un edificio espectacular. Y yo creo que hay que ver y pactar y negociar con la propiedad, en este caso con Bankia, y con las instituciones de Granada, todos a una, como cuando hemos hecho en alguna otra ocasión y ha dado el resultado tan favorable. Hay que renegociar el uso de ese espacio. El otro día leía una... Ya breve, César. Sí, una noticia que me pareció muy interesante, y era reconvertir ese centro cultural en un centro de artes, ¿no? Oye, yo creo que es una idea muy buena que complementaría perfectamente lo que es el Parque de las Ciencias, que también es otro de los referentes más podrían ir importantes de la mano, nuestra señor. provincia. Un minuto cada uno me queda para cada uno. Hace ya muchos años, una conferencia de Juan Torres ya aventuraba lo que iba a pasar. El difunto Pedro Vaquero también decía que se iba a desmembrar. Lo primero era quitarle el nombre para dejar que estuviese asociado a Granada, a convertirse en Banco Mare Nostrum, además con dos bancos fallidos, con dos cajas fallidas, como eran Caja Murcia y Sa Nostra, y anunciaba hacia dónde iba el desastre. Y esto ya es como los persas cuando acababan con sus enemigos, los desmembraban, los ataban a 4 caballos, los partían y acababan jugando al polo con la cabeza. Pues eso es lo que ha pasado con Caja Granada, por desgracia para la provincia, para los ahorradores, los inversores, y la obra social no deja de ser la herencia de los Montes de Piedad y toda la... Quiero decir que perder la obra social, yo creo que da muestra de en qué punto consideran a la provincia de Granada fuera de aquí. Hombre, yo lo enmarco dentro de la crisis financiera, es decir, las cajas de ahorro, alguien dijo hay que cargarse las cajas de ahorro. Si analizamos Caja Granada fuera del contexto, nos equivocamos. Porque si analizáis toda España, queda la Caja de Continente, Unicaja, y no sé si hay alguna otra. Ibercaja. Ibercaja. También de un futuro incierto. De un futuro incierto también. Por lo tanto, lo marcamos dentro de la crisis financiera y de que un sector de la oligarquía financiera española, de la gran banca, consideraba que el bocado que tenían las cajas de ahorro, que era una parte muy importante del activo circulante existente en España, lo tenían las cajas de ahorro y había que cargárselas. Entonces, la crisis fue la excusa de liquidarse las cajas. Luego, errores estratégicos que se tomaron. Yo creo que fue un error estratégico no hacer una caja andaluza. Exactamente. Y esto tiene mucho que decir aquí en Granada, tiene mucho que decir, porque habría que coger la hemeroteca y ver lo que se decía en aquella época, ¿no? Es decir, eso fue un error estratégico, pero ahora el problema es que estamos, una vez hecho el proceso, que todavía no está terminado, no está terminado porque a Bankia puede tragársela el BBVA o algún otro banco, parece que se la puede tragar, perfectamente. Se la puede tragar. En lo que estamos en la Ya breve, Antonio, que nos vamos ya. No, terminando, que hay que defender la obra social o la fundación, en este caso, la obra social ya no se llama así, la fundación. Hay que defender la fundación, exigiéndole en cualquier caso a Bankia, por parte de la autoridad correspondiente, el que dé dinero para eso. Y otra cosa, estoy totalmente de acuerdo con el presidente de la Diputación y con el compañero Héctor, de que la exclusión financiera, es decir, no podemos permitir que haya pueblos en la provincia de Granada que no tengan acceso al dinero, acceso a los servicios bancarios. Fundación que, por cierto, yo diré y añadiré que fundación que ha llegado a hablarle de tú a la Caixa o a Caja Madrid. Él le ha llegado a hablar de tú a tú. O sea, la Fundación ha hecho una labor extraordinaria en nuestra provincia. Y con un programa maravilloso. Perfectamente. Que ha complementado perfectamente el trabajo y la aportación en ese ámbito de la Administración. Buenas noches a los tres, gracias. No me despido más porque es que ya no tengo más tiempo. Ha sido un placer, un ratito agradable. ¿Has terminado? Ya lo he terminado. Lo dejamos. Sigue toda la programación de Onda Luz Granada. No sé si nos hemos metido por medio de Monguió, pero terminamos ya aquí. Gracias. Adiós. En el año 2009...